Hola, buenas, soy Jorge Cortés y en este vídeo se va a resolver un ejercicio de transferencia de energía. El ejercicio dice lo siguiente. Por una tubería cilíndrica compuesta de dos capas concéntricas fluye agua para enfriar el calor generado en el interior de una de sus capas. Ahora tenemos a la derecha un dibujo del problema, donde la energía generada, la cual es constante, se libera tanto al agua que fluye por el interior como al aire exterior que rodea la tubería compuesta. La capa interna, la cual es el material A, en contacto con el agua, es la capa generadora de energía y tiene un radio interior R1 de 2,5 centímetros y un espesor de 1 centímetro. La capa externa, la cual es el material B, tiene un espesor de 3 centímetros y una conductividad Kb de 5 vatios partido metro por Kelvin. El ejercicio dice que supongamos un metro de longitud de tubería. Dejo aquí las preguntas por si se quiere pausar el vídeo. El apartado A dice lo siguiente. Se sabe que la temperatura T1 en R1 de la cara interna de la tubería, la cual es la zona de contacto del material A con el agua, vale 190 grados, ya que el agua interior está a una temperatura de 30. Todos los valores de temperatura se pueden suponer constantes independientemente del valor de Z considerados en la tubería. Y el coeficiente individual de transferencia de energía por convección en el interior de la tubería hacia el agua vale 500 vatios por metro cuadrado por Kelvin. Lo que nos pregunta el apartado es saber cuánto vale el flujo de calor que se libera el agua y además calcular también la densidad de flujo de calor en el radio interno de la tubería. Quiere también que expliquemos el signo tanto positivo o negativo de los valores encontrados. Por lo tanto, para poder obtener el valor del flujo de calor que se libera al agua, podemos hacer uso de la ley de Newton de enfriamiento, al haber una transferencia de energía mediante convección a través del agua, donde el flujo de calor entre el área perpendicular a la transferencia de energía es igual al coeficiente individual de transferencia de calor por convección por el incremento de temperaturas. Disponemos de todos los datos para resolver el apartado, donde el área corresponde al área de contacto entre el sólido y el fluido, donde se presenta la transferencia de calor por convección, el valor de H ya lo tenemos como dato, y el incremento de temperaturas es la que hay entre el agua y la temperatura del material A en contacto con el agua. Como resultado, obtenemos un valor de flujo de calor de menos 12.566,37 vatios. Y para el cálculo de la densidad de flujo de calor, basta con dividir el valor de flujo de calor que se libera al agua entre el área de sección transversal. Y así, de esta manera, obtenemos un valor de menos 80.000 vatios partido metro cuadrado. En este caso, el área transversal del cilindro corresponde a 2pi por RL, donde el valor de R corresponde al radio 1, el cual es 0,025 metros. Una vez hemos obtenido los resultados de la densidad de flujo de calor y el flujo de calor que se transmite al agua, podemos explicar el signo de estos valores encontrados. Nos encontramos en coordenadas cilíndricas, donde debemos de tener claro en qué componentes de densidad de flujo de calor vamos a tener en cuenta. Para nuestro caso, solo se tendrá en cuenta la componente radial. Esto es debido a que solamente hay una transferencia de calor radial porque no hay diferencias de temperatura según el ángulo y la posición z. Por lo tanto, los valores que obtuvimos son negativos porque la transferencia de calor va de mayor temperatura a menor temperatura y porque va en sentido contrario de la dirección de donde crece el radio R. Y aquí podemos ver una representación de la dirección a la que va esa densidad de flujo y flujo de calor. El apartado B dice lo siguiente. Se conoce además que la zona de contacto de la capa A con la capa B en R2 se encuentra a una temperatura de 200 grados y que el aire exterior está a una temperatura de 20. El coeficiente individual de transferencia de energía por convección hacia el aire exterior vale 100 vatios partido metro cuadrado por Kelvin. Lo que nos pide calcular el apartado es el flujo de calor que se libera al aire y también la densidad de flujo de calor en el radio externo de la capa A en contacto con la capa B, la cual corresponde a R2. También quiere que expliquemos, como en el apartado anterior, el signo, tanto positivo como negativo, de los valores encontrados. Por lo tanto, nos encontramos en un caso de transferencia de calor por paredes compuestas.
Al conocerse el valor de T2 con la temperatura del aire, se va a calcular un flujo radial de calor por suma de resistencias a la transferencia de calor, que en este caso sería el material B y el aire. Por lo tanto, disponemos de dos capas de resistencia a la transferencia. Una es por conducción, que es el material B, y la otra es por convección, que es el propio aire. Por lo tanto, la resistencia por conducción en una capa sólida cilíndrica, al tratarse de una tubería, se define de la siguiente manera, donde es el logaritmo neperiano del radio exterior entre el radio interior entre 2pi por k por L. Y la resistencia por convección es obtenida a partir de la ley de Newton de enfriamiento, al tratarse de convección. Y la fórmula quedaría como 1 partido de h por 2pi por RL. Se puede calcular el flujo de calor QR3 de esta manera debido a que la conductividad es constante en la capa sólida y no hay generación de calor en la capa sólida B. Y también cabe recalcar que el flujo de calor QR2 fluye en el radio 2 y es el mismo valor que el flujo de calor QR3 que fluye en R3. Pero sin embargo, la densidad de flujo QR2 no es el mismo que la densidad de flujo QR3, porque dependen del área perpendicular a dicho flujo y el área 2 es distinta al área 3. Es por eso que QR3 es igual a QR2 y podemos utilizar ese dato para calcular la densidad de flujo QR2 utilizando el área 2. De modo que el valor de la densidad de flujo, de modo que el flujo de calor QR3 daría un valor de 4073,32 vatios, mientras que el valor de la densidad de flujo QR2 daría un valor de 18.522,54 vatios partido metro cuadrado. De igual manera que en el apartado anterior, nos piden explicar el signo de los valores encontrados. Por lo tanto, al encontrarnos en coordenadas cilíndricas, solo se tendrá en cuenta otra vez la componente radial. Son positivos los signos de densidad de flujo de calor y flujo de calor porque es un calor liberado al exterior, el cual es en dirección hacia donde el radio crece. Aquí podemos ver una representación de la dirección a la que iría ese flujo de calor y densidad de flujo de calor. En el apartado C nos piden obtener el perfil de densidad de flujo y perfil de flujo de calor dentro del material A. Además de ello, que calculemos la generación de calor en ese material, en unidades de vatios partido metro cúbico. Para ello, nos dirigimos a la ecuación general de transferencia de calor para coordenadas cilíndricas, donde podemos simplificar la ecuación teniendo en cuenta que estamos en estado estacionario, por lo tanto todo lo relacionado con el tiempo va a dar cero, la velocidad del material A es cero al tratarse de un sólido, por lo tanto también todo lo relacionado con la velocidad valdrá cero. Y por último, solo nos vamos a centrar en la componente radial. Por lo tanto, todo lo relacionado con la componente angular o la componente de posición z también va a valer cero. Una vez que simplificamos, el balance de energía queda de la siguiente manera, donde tenemos el término de generación de calor y menos 1 partido por R por la derivada parcial de R por QR con respecto a R. Reordenando la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, donde, donde pasamos de derivadas parciales a totales porque QR solo depende de R. A partir de la ecuación obtenida podemos suprimir la integral con la derivada y resolver la integral inmediata del otro lado de la ecuación. De ese modo obtenemos una ecuación con dos incógnitas, siendo esas incógnitas phi, que es la generación de calor, y C1, que es la constante de integración. Por lo tanto, vamos a hacer uso de las dos condiciones límite de la capa A para encontrar los valores de esas incógnitas. De ese modo, tenemos dos ecuaciones donde hemos sustituido los valores de las condiciones límite, una para R1 y otra para R2. De este modo, mediante una simple igualdad, podemos despejar el valor de phi, que da un valor de 8,828 por 10 a la 6 vatios partido metro cúbico, y sabiendo ya phi, podemos obtener el valor de la constante de integración mediante sustitución en una de las dos ecuaciones, dando un valor de menos 4.758,75 vatios por metro.
Una vez obtenido el valor de la constante de la integral y la generación de calor, podemos obtener los respectivos perfiles de densidad de flujo de calor y flujo de calor, que es lo mismo, pero multiplicado por el área perpendicular a la transferencia de energía. Estos valores de perfil de densidad de flujo de calor se encuentran en vatios partido metro cuadrado y el perfil de flujo de calor se encuentra en valores de vatios. También en los perfiles la R se encuentra en unidades de metros. Para el apartado D, se nos pide calcular la conductividad térmica del material A asumiendo que este es un valor constante. La conductividad aparece en la ley de Fourier, y dado que esta es la única incógnita antes de integrar la ecuación diferencial, para no añadir nuevas incógnitas a modo de constantes de integración, la forma correcta de abordar su cálculo es planteando una integral definida a la ley de Fourier. Es por eso que utilizamos la ley de Fourier, donde solo se utiliza la coordenada radial y el perfil de densidad de flujo de calor del apartado anterior. Al no ser constante la densidad de flujo de calor y el flujo de calor debido a que dependen del radio, estos no se pueden sacar de la integral y por lo tanto deben de integrarse también. Por lo tanto, para el cálculo de la integral se ha utilizado una calculadora de integrales online, donde se ha realizado una integral definida entre R1 y R2, mientras que en el lado derecho de la igualdad nos queda una integral inmediata. De modo que al utilizar la calculadora de integrales se puede simplificar de la siguiente manera y obtendríamos un valor de menos 276,98. Aquí la diferencia de temperaturas calculada es la diferencia de temperaturas entre T1 y T2, y si despejamos el valor de la conductividad térmica, obtenemos finalmente un valor de 27,7 vatios partido metro por Kelvin. En el último apartado se nos pide dibujar el perfil de temperaturas para la capa A. Para ello, debemos de utilizar la misma integral que en el apartado anterior, pero en este caso tiene que ser semidefinida, para obtener así un perfil de temperaturas. Por lo tanto, si utilizamos una calculadora de integrales online, donde solo definimos como límite conocido a T1, obtendríamos la siguiente expresión. De modo que si dividimos todos los términos entre la conductividad térmica y los separamos término a término, obtendríamos la siguiente expresión. De modo que finalmente, si despejamos T, obtendríamos el siguiente perfil de temperaturas, que se encuentra en grados centígrados y la R se encuentra en unidades de metros. Finalmente, si representamos el perfil de temperaturas para la capa A como una gráfica, nos quedaría de la siguiente manera, donde esa forma del perfil de temperaturas se debe a la generación de energía que hay en el material. Y hasta aquí sería la resolución del problema. Muchas gracias.